Somos estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Escuela de Psicología, Núcleo Createt, Paraíso, Caracas, Venezuela. Vamos a hablar sobre técnicas de redacción con énfasis en punto de vista, tema perteneciente a la materia de análisis y expresión verbal del profesor Juan Cova. Para hablar de este tema es necesario considerar o definir lo que significa redactar. Y redactar no es más que expresar por escrito algún pensamiento, relato, narración, noticia o cualquier cosa pensada o acordada. Es necesario en el proceso de redacción tomar en cuenta los siguientes elementos. La preredacción. Antes de redactar es necesario delimitar el tema, disponer de las herramientas útiles para su desarrollo y sobre todo saber organizarlo de acuerdo al propósito del que escribe. En esta etapa es importante que tengamos en cuenta qué queremos lograr con el escrito, para qué lo estamos escribiendo y a quién va dirigido directamente. Otra etapa importante del tema de técnicas de redacción es la etapa de desarrollo, o también conocida como el proceso de escritura. Consiste en el proceso de escritura como tal. El individuo parte del esquema para ampliar y conectar todas sus ideas. Y aquí un elemento importante que se pone en práctica, que es la creatividad. Es el momento de unir todas esas ideas que tenemos para plasmarlas en el escrito. Finalmente, entramos a la última etapa de este proceso de redacción, que es la etapa de revisión o el proceso de corrección formal. No es más que revisar la coherencia, la cohesión o esa congruencia que existe entre lo que inicialmente decidimos escribir y lo que estamos plasmando. Es importante considerar algunos elementos adicionales, como por ejemplo, debemos cuidar la forma y el fondo. Implica simplemente la distribución adecuada del texto que forma parte de este documento. Tiene que ver con la estética y importante considerar el público o a quien va dirigido esta narración, porque evidentemente debe generar un impacto y debe ser entendido por quien lo lee. También debemos tener en cuenta o poner en manifiesto nuestra creatividad, y es buscar las ideas necesarias para producir el impacto que queremos. Un texto debe reunir esta característica porque debe generar impacto y debe ser llamativo para la persona que decida leerlo. Continuamos con los elementos. Vamos a hablar en este momento de la organización, que es el equilibrio que debe existir entre la inspiración y el orden de ideas. Luego seguimos y vamos a hablar sobre la claridad, que no es más que la correcta forma de unir los elementos gramaticales indispensables. Ahora bien, es importante también para este tema de redacción que hablemos que al redactar no debemos olvidar de la puntuación en el escrito, la ortografía, la sencillez, la coherencia, la cohesión y el no redundar. Ahora llegó el momento en que vamos a hablar sobre el punto de vista. Para hablar sobre el punto de vista, es importante decir que es la forma en que cada persona imprende su idea en una redacción. Ahora seguimos con los tipos de punto de vista. Para eso vamos a hablar sobre el punto de vista objetivo, que es cuando el narrador es como un periodista que va a narrar todo lo que ve y es más espectador que nosotros mismos. En ese sentido va logrando poca intimidad e identificación. Ahora seguimos con punto de vista modificado, en que vamos a hablar que el narrador nos va a contar lo que ve, pero aunque no conoce los personajes, es decir, aunque no conoce los pensamientos o planes del personaje, hace presunción al respecto. Esto queriendo decir que es un narrador no confiable. Ok, continuando con el punto de vista, el tratamiento que estamos haciendo, ahora viene el punto de vista subjetivo. El narrador es uno de los personajes de la historia y todo va teniendo su visión. El narrador es un narrador testigo, con opinión, pero que además nos puede contar sus pensamientos y planes. Seguimos con el punto de vista omnisciente. El narrador
que todo lo sabe, entra y sale de la cabeza de los personajes. Al ver los pensamientos de los personajes directamente, en este punto de vista se vuelve el más subjetivo de todos, pues cada uno ve las cosas como quiere. Seguimos adelante con el punto de vista omnisciente limitado. El narrador entra en la mente de los personajes, pero no de todos, solo de algunos, principalmente del protagonista y de algunos otros, logrando intimidad e identificación con el personaje desde el cual estamos viendo la escena. Seguimos adelante con narrador en segunda persona. Raramente usado, es como si el narrador se estuviera relatando su propia historia, introduciendo mensajes como ¿por qué corriste? ¿Por qué la dejaste escapar? Este es el tipo de narrador en segunda persona. Luego continuamos con el narrador no confiable. El narrador puede lograrse con diferentes tipos de puntos de vista expuestos arriba. Es un tipo que no dice las cosas tal cual son, ya sea porque las desconoce, porque no las conoce, porque nos oculta u omite algo, pero solo contarnos lo que el protagonista cree y ve, que no es necesariamente lo que está sucediendo realmente. Ahora vamos con la despedida de nuestro trabajo. Este es el aporte de nuestro grupo al trabajo de análisis y expresión verbal de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Nosotros somos de la Escuela de Psicología. Muchas gracias por atendernos.